Si nos pusiéramos a analizar todos los elementos de un puente, necesitaríamos muchas horas. Sin embargo, sí que queremos dejar unas pinceladas que nos permitan analizar algunas de las partes más características de estas fantásticas obras de la ingeniería civil. ¿Recordáis a nuestros tortolitos del vídeo donde nos parábamos a analizar qué es un puente? Utilizaban un tronco de árbol como estructura para cruzar el río y poder así estar juntos para siempre. Bien, pues este elemento longitudinal de la pasarela que les ha servido de superficie para cruzar el río se denomina tablero. Además, como vimos en el vídeo anterior, el tablero sirve también para conducir las cargas hasta los apoyos o hasta otros elementos del puente, pero este asunto lo trataremos más adelante. Como os podéis imaginar, habrá muy pocos tableros de puentes reales que tengan forma de tronco de árbol. En esta foto aparece el inicio de un viaducto en una carretera, que tiene un tablero con la anchura suficiente para que se crucen dos vehículos. Además, fijaros que es un viaducto de planta recta. Digo esto porque los puentes normalmente forman parte de otra infraestructura que lo engloba, como por ejemplo una carretera o un ferrocarril. Pues bien, las carreteras están compuestas de alineaciones rectas y alineaciones curvas. Y claro, los viaductos deben adaptar su planta a la alineación que le ha tocado. Por ejemplo, este viaducto fue proyectado y construido en una curva de la autovía GC2 en Gran Canaria. Claro, las carreteras se diseñan en planta, en alzado y en sección transversal. Y esto es en lo que se refiere a la planta. En lo que se refiere al alzado, las carreteras en particular, pero las obras lineales en general, se diseñan como sucesión de rampas y pendientes con inclinación constante, unidas por acuerdos parabólicos. Al igual que en el ejemplo anterior, el diseño de los puentes se adapta sin problemas a estos cambios de rasante. En la imagen podéis ver el puente de Donghai en China, que con 32 kilómetros de longitud es uno de los puentes construidos sobre el mar más largos del mundo. Por último, la sección transversal del tablero tampoco es para nada trivial, y os invito a que cuando paséis cerca de un puente os paréis a mirar cómo es el tablero por debajo y os imagináis cómo debe de ser su sección transversal. Os voy a mostrar algún ejemplo, pero evidentemente no son los únicos. En este caso, tenéis una sección de tablero de un puente construido con vigas en forma de T unidas por una losa de hormigón. Otra solución parecida consiste en sustituir las vigas en T por unas vigas en forma de artesa. O en este ejemplo, donde se ven dos vigas con forma de cajón en los extremos del tablero, unidas por una losa de hormigón. Por último, este es un tablero con una gran viga en forma de cajón en el centro del tablero. La elección de una u otra dependerán, entre otros factores, de la tipología y de la función del puente. Volvamos de nuevo a nuestro simpático ejemplo. El tablero del puente debe estar apoyado de alguna manera para transmitir las cargas al terreno. ¿Recordáis las balanzas del vídeo anterior? Bien, pues en este caso, el tablero de madera está apoyado sobre dos robustas rocas que constituyen los apoyos extremos del puente, y por tanto podemos denominarlas estribos. Aquí tenéis la imagen de un puente donde aparecen sus dos estribos situados a ambos lados del tablero. Como se ve, los estribos reciben las cargas del tablero, pero también deben de estar diseñados de tal forma que sirvan para contener las tierras de relleno de los terraplenes que dan acceso a los usuarios al puente. En esta foto os presento un ejemplo de un estribo en la fase de construcción donde el terraplén de acceso del puente aún no ha sido ejecutado, y por ello se puede observar claramente el diseño de este estribo en particular. Como os dije, vamos a tratar de explicar todos los conceptos que se desarrollen en estos vídeos utilizando maqueta de puentes, construidos con Kenex. Por tanto, lo que corresponde ahora es sustituir las balanzas que sustentaban
el tablero por unos maravillosos estribos construidos con Kenex. Os hago notar aquí que este tablero le falta una losa encima que permitiera circular a los usuarios del puente sin peligro de caerse por los agujeros, pero por simplificar, nosotros no se la vamos a poner. Llegados a este punto, me gustaría plantear una pregunta. Hasta ahora, los puentes que hemos visto con tablero y estribos salvan una luz relativamente pequeña. Es decir, la distancia entre apoyos consecutivos, que es la distancia de los estribos, es del orden de los 10-12 metros. Pero suponed que la distancia que debo salvar con el puente es más grande. Por ejemplo, queremos que nuestro puente sea 2,5 veces más largo que el puente que teníamos. Por tanto, tendremos que añadir piezas necesarias al tablero hasta conseguir dicha longitud. ¿Creéis que esto es posible? ¿Así sin más? ¿Esto sale gratis? Pues evidentemente no. Fijaros, el tablero del puente tiene un peso propio por unidad de longitud, es decir, cada metro lineal de puente pesa Q kilonewtons. Y el tablero debe de ser capaz de transmitir esa carga a los apoyos sin romperse y sin deformarse en exceso. Supongamos que no se rompe, pero veamos cuánto se deforma, porque como estamos viendo, se deforma mucho. No lo vamos a desarrollar, pero la flecha máxima de este puente tiene una expresión analítica tan bonita como esa. 5/384 de Q por L a la cuarta partido por E y por I. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros, la sección transversal del tablero es constante. Luego los puentes, el pequeñito y este, pesan lo mismo por unidad de longitud. Q es la misma, sin embargo, su longitud ha aumentado 2,5 veces, y esto hace que la flecha en el centro de luz sea casi 40 veces más, es decir, 2,5 elevado a 4. Evidentemente, esta flecha sería inaceptable, por lo que hay que modificar el diseño del puente. Pero, ¿cómo? Pues la respuesta está en la fórmula. Vamos a analizarla. Lo primero que se nos ocurre para controlar la flecha es reducir la luz máxima del puente. ¿Cómo? Pues aumentando los puntos donde se apoya el tablero. Para ello necesitamos lo que se denominan pilas, que son estas columnitas que contribuyen a recoger las cargas del puente y transmitirlas al terreno. Como veis, en nuestro caso, colocando dos pilas, conseguimos que la longitud máxima entre dos apoyos consecutivos sea aproximadamente la misma que en el caso del puente inicial, y por tanto, la flecha también hemos conseguido reducirla. Aquí tenéis algunos ejemplos de pilas de puentes. Son pilas con sección rectangular en un puente de autovía. Estas pilas son, en cambio, de sección circular y pertenecen a un puente en un entorno más urbano. Por último, aquí tenéis una foto de la fase de ejecución de las pilas del viaducto de Montalbiz, en la autovía A67 en Cantabria. Las pilas de este puente son impresionantes, puesto que mide la más grande, o la más alta, más de 198 metros. De hecho, es el puente más alto de España hasta la fecha. Para seguir profundizando en los elementos del puente, es necesario salir del escenario tan ideal y aséptico que teníamos hasta ahora. Así que hemos decidido ubicar el puente con su tablero, sus estribos y sus pilas en este nuevo escenario. No me diréis que el paisaje no es merecedor de nuestro diseño. Recordad que cuando utilizábamos las balanzas y aplicábamos las leyes de Newton, dedujimos que el terreno debe de ser capaz de responder y soportar las cargas que le llegan del puente. Pues bien, como podéis ver, este terreno no es capaz de soportar la carga que ejerce mi peso y parece que la pila del puente se hunde y se hunde y se hunde en este terreno arcilloso.
Para entender este fenómeno es necesario recurrir al concepto de tensión o presión. Presión es la fuerza aplicada a un cuerpo por unidad de superficie. En nuestro caso, para que el equilibrio sea estable, lo que tiene que suceder es que la presión que la pila del puente ejerce sobre el terreno ha de ser menor que la presión que el terreno es capaz de soportar. En este caso, evidentemente, esto no sucede. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bien, la solución es aumentar la superficie sobre la que actúa la fuerza, para así disminuir la presión ejercida sobre el terreno arcilloso. Para esto se construyen lo que se denominan zapatas, que son unos elementos prismáticos de hormigón armado que se sitúan bajo las pilas con el fin de transmitir mejor al terreno las tensiones que le llegan del resto del puente. Aquí tenéis una imagen de una zapata en construcción donde se puede apreciar las grandes dimensiones que pueden alcanzar si lo comparamos con el tamaño que tienen los obreros que se encuentran encima. Pero, ¿qué sucede si el terreno es tan blando que una zapata no es capaz de repartir suficientemente bien las cargas del puente? Entonces hay que recurrir a las denominadas cimentaciones profundas mediante pilotes. ¿Y esto qué es? Pues fijaros, suponed que a unos cuantos de metros bajo la superficie sabemos que el terreno blando deja paso a un terreno firme y competente como el que nos gustaría tener en la superficie. Entonces, lo que se hace es construir en el interior del terreno estas columnas de tal forma que queden apoyadas sobre el terreno firme y lleguen hasta la superficie. Después sobre estas se construye la zapata y luego la pila del puente. Estas columnas se denominan pilotes. Fijaros que los pilotes pueden trabajar por punta en la zona en la que está apoyado sobre el terreno firme, pero también trabajan por rozamiento o por fuste en la zona de terreno blando. Bien, pues así ya tenemos nuestro puente bien cimentado y con una flecha dentro de los límites razonables. Fijaros que hemos construido un puente de 3 vanos, donde el vano central es el mayor de todos y el de los extremos son más pequeños. Veamos qué pasa ahora si doy un saltito hacia el centro de luz del vano principal. Lo que pasa es que el puente transmite por flexión mi carga a los apoyos, y en esa flexión el equilibrio de fuerzas establece que la reacción sobre los estribos ha de ser de tiro, y necesitamos disponer de algún sistema para evitar que el puente se levante. En realidad, para este puente en particular, esto sucedería así si asumiéramos como hipótesis de carga la de mi peso, solo la de mi peso, y sobre la mitad del vano principal. Sin embargo, esta no es la única acción que se está ejerciendo ahora mismo sobre el puente. Se nos está olvidando tener en cuenta el peso propio del puente. De esta manera, cuando tenemos en cuenta estas cargas, la reacción resultante no es de tiro. Esto es así porque la acción del peso del puente generalmente es mucho mayor que la del resto de cargas y por tanto las contrarresta. Y hasta aquí este vídeo donde hemos conocido los 5 elementos más característicos de los puentes: el tablero, los estribos, las pilas, las zapatas y los pilotes. En el siguiente vídeo más, nos vemos.